para no llegar así tan de cero. Al igual que todos los temas que les marca su programa, son temas extensos que tenemos que hablar de muchas cosas, y además en este caso son varias patologías que hablar de cada una de ellas requeriría por lo menos una sesión como la que vamos a dar ahorita. Entonces es muy difícil poder abarcar todos estos aspectos así de esta manera. Entonces yo voy a tratar de que esta sesión sea más bien enfocada a cuestiones prácticas, o sea, del diagnóstico, de ver imágenes y tratamientos con lo que tenemos disponible en nuestro medio, en el medio institucional, llámese IMSS, ISSSTE, INSABI, etcétera, etcétera, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, como ustedes saben, pues es un problema importante primero por la frecuencia. En unos pocos meses, cuando estén ustedes ya haciendo su servicio social en el mismo internado, se van a dar cuenta que es uno de los motivos, de los primeros 10 por lo menos, de consulta, ¿no? Y es que, pues como ustedes saben, México es una población que predomina, la población joven, que es sexualmente activa, que por muchas razones, desde sociales hasta económicas, etcétera, etcétera, aunque hay suficiente información y muchos medios para adquirir métodos de planificación familiar y protección, la realidad es que no se utilizan, y por eso tenemos la frecuencia tan alta. Ahora, esto no es exclusivo de México, esto también se ve en otros lugares del mundo. De hecho, por lo menos las últimas 2 o 3 décadas, casi todos los países han reportado aumento en la frecuencia y en la incidencia de cualquier infección de transmisión sexual. Este mismo motivo ha hecho que, bueno, estas enfermedades tengan participación de la sociedad civil, de ONGs que precisamente tratan de difundir información, centros de consulta y de atención de enfermedades de transmisión sexual, que son los CAPACITS. Dependen de la Secretaría de Salud de cada estado, o del INSABI. Aquí en la Ciudad de México son, por ejemplo, las clínicas Condesa, la que está en la colonia Condesa, y la otra nueva que está en Iztapalapa, donde atienden principalmente personas con VIH, pero también cualquier problema de transmisión sexual. Entonces, a veces resulta que las personas, precisamente por ese señalamiento de que si entran o salen de esa clínica es porque tienen algo así, pues a veces no van, y eso obviamente retrasa tanto el tratamiento como la atención adecuada, y favorece que se presenten complicaciones tardías. Y pues tal vez un comentario más que seguramente ustedes ya lo han visto en otras de sus rotaciones clínicas, es que esto puede tener mayor consecuencia en el sexo femenino, porque desgraciadamente tienen un porcentaje más alto de cursar con infecciones asintomáticas o muy poco asintomáticas, pero pueden tener repercusiones tardías, ¿no? Cuando empiezan a desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria o infertilidad. Su programa de la UNAM nos maneja así: infecciones ulcerativas y no ulcerativas y virus de papiloma humano. Y dentro de esas, las que nos señala son estas. Evidentemente aquí faltan muchas infecciones más, ¿no? Desde las infecciones por ectoparásitos, las ladillas, piojos, por ejemplo. Aquí tampoco se están tomando en cuenta otras infecciones virales como la hepatitis B, la hepatitis C, el mismo VIH, que bueno, eso sí ya lo tomamos. Entonces, una vez más, la invitación para que revisen estos temas que vamos a ver ahora, y además otros que no vamos a tocar en este momento. Vamos a iniciar con la sífilis. Sífilis es probablemente uno de los temas más interesantes en infectología y en medicina en general. Si tienen oportunidad, ahora estos días revisen. Hay mucha información desde videos, sitios en internet acerca de la historia de la sífilis, ¿no? Todas las teorías. Lo que sí es como un acuerdo es que en Europa y en el mundo occidental no había reportes como tal de sífilis hasta después del descubrimiento de América, ¿no? A finales de
del siglo XV y ya inicios del siglo XVI como tal. Sin embargo, hay evidencia de lesiones crónicas treponémicas antiguas, muy antiguas, por mucho anteriores al descubrimiento de América, tanto en Asia como en África, en el norte de Europa, por lo cual van a escuchar que hay teorías de que en realidad la sífilis ya estaba presente en todo el mundo, pero por alguna razón, después del descubrimiento de América fue cuando tuvo como que este realce. Vamos a hablar ahorita un poco acerca del treponema y probablemente eso explique un poco estas cuestiones, ¿no? A la sífilis se le ha llamado gran simuladora porque por esta característica de ser una infección aguda, pero que puede tener un comportamiento crónico, puede tener con los años muchas manifestaciones en muchos niveles, y sin el antecedente así claro de un contacto sexual de riesgo hace 10 o 15 años, ¿no? Que con la niebla del tiempo, pues evidentemente es fácil que el paciente lo pase por alto. Y todos estos nombres que en la literatura les han dado a lo largo del tiempo, muchos de esos que son precisamente también como un poco de echarse la bolita, ¿no? El primer término de sífilis como tal es el que se comenta ahí, de este poeta y médico italiano, que la describe así como morbus gallicus o como el mal francés. La sífilis es causado por un treponema. Esta es una bacteria gram negativa, aunque es muy difícil teñirla con la tinción de gram, y que tiene este aspecto de espiroqueta, ¿no? Es una bacteria que tiene filamentos en su superficie que le confieren ese aspecto enrollado como de un sacacorchos y que además le confieren movilidad. Se sabe que las subespecies que causan enfermedad al ser humano pues son principalmente estas tres: treponema pallidum pallidum, pallidum pertenue, pallidum endemicum, y también, bueno, se agrega aquí el treponema pallidum carateum, aunque causa el mal del pinto, la enfermedad del pinto, que esta no se considera estrictamente hablando una enfermedad de transmisión sexual. El treponema pallidum endemicum causa una enfermedad, tiene varios nombres, en México afortunadamente no la tenemos, que es el Yabel o el Yebel. Es propia de climas muy cálidos pero secos. Entonces, por ejemplo, es una enfermedad que se ve en el sur de la península arábica, en regiones como Irán, Irak, Afganistán. Y en estos casos, la treponema causa infecciones profundas. Es común que se vaya hacia el periósteo y ataque el hueso y forme gomas, que son estas lesiones crónicas, granulomas destructivos, que evidentemente dejan una lesión permanente, una cicatriz. El treponema pallidum pertenue es el que causa la frambesia o frambuesia o lues, pinta le llaman. También es una enfermedad propia de lugares cálidos pero húmedos. Entonces esa, por ejemplo, se encuentra en algunas regiones de África, en Indonesia. Se ha reportado también en Sudamérica, en Centroamérica. Y, por ejemplo, hay autores que dicen que probablemente esa es la treponema en frecuencia más común en el mundo, ¿no? De igual forma, causa lesiones que habitualmente se adquieren en la infancia por vía oral o por contacto de las manos con lesiones en la piel de otras personas. Y son destructivas, son infiltrativas, y entonces causan lesiones de aspecto exuberante, gomas en el macizo medio facial, en la cara, en la frente, en la nariz, o en los huesos largos, ¿no? En extremidades, en las tibias, en brazos, antebrazos, etc. Estas probablemente, como les decía hace un momento, son las que se ha encontrado la evidencia de que estos gérmenes estaban ya presentes en prácticamente todo el mundo desde antes del descubrimiento de América, pero por alguna razón América, que estuvo mucho tiempo aislada del resto del mundo, como que las treponemas, la que predominó y la que se difundió
con mucho más facilidad fue la pallidum pallidum, que es la de transmisión sexual. Y entonces, cuando se da el descubrimiento de América y se llevan los primeros marinos la infección con ellos de regreso a su hogar, pues es cuando empiezan a ver esta nueva presentación que no habían visto antes, ¿no? Rápidamente, para recordar algunos aspectos importantes de la historia natural de la sífilis, recuerden que, bueno, debe haber una inoculación, un contacto. Habitualmente la espiroqueta se dice que aprovecha alguna lesión preexistente en la piel o en la mucosa genital, y es en donde ataca de forma inicial. Recuerden que es una bacteria móvil además, y entonces lo que hace es que infiltra la piel o la mucosa, ataca los vasos sanguíneos, los capilares o los microvasos. Tiene un mucopolisacárido que la hace escapar fácilmente de las primeras respuestas inmunes locales, pero esa inflamación y ese ataque vascular empieza a provocar zonas de isquemia y de microinfartos, y entonces se pierde el tejido y por eso aparece una úlcera. Esas úlceras inicialmente pueden tomar tal vez un par de semanas después de que hubo el contacto. Aparecen como una induración, una pequeña elevación que se ulcera en el centro y se cae y se pierde, como si fuera una cicatriz, una úlcera abierta, ¿no? Habitualmente son de consistencia dura, tanto en los bordes como en el centro, por eso se le denomina chancro duro. Una vez que sucede esto, que aparece esta úlcera, pueden pasar igualmente otras 2, 3 o 4 semanas hasta que desaparece por completo, ¿no? Entonces, aquí en esta tablita, en esta primera fase, que es la infección aguda, la sífilis primaria, se lleva a cabo la resolución, y es cuando en sangre, por ejemplo, empiezan a aparecer ya anticuerpos. Vamos a ver ahorita un poco más adelante, hay 2 tipos de pruebas serológicas, o sea, se hacen en sangre, en suero, para buscar anticuerpos, y se denominan unas de ellas pruebas treponémicas, que son las que aquí están marcadas en color naranja, y otras que son pruebas no treponémicas, que son estas que están marcadas aquí en azul. Entonces, a lo largo del tiempo, la sífilis puede pasar por estas etapas. Una sífilis temprana, en la que inclusive después de que esta lesión inicial cicatrizó y se cerró y desapareció, puede aparecer como que hubo curación. Según parece, sí puede haber un porcentaje de personas que efectivamente pueden tener resolución espontánea de la infección, pero lo común es que la infección se vuelva una infección latente y subaguda. Y entonces la mayoría de los textos, por ejemplo, de la literatura, hablan que si esto es en un plazo de 6 meses o de 1 año, se puede hablar de una sífilis temprana. Y si esto estamos hablando ya de más de 1 año de evolución, es una sífilis tardía. También, por ejemplo, otros textos luego hablan de que hay una sífilis primaria, que es cuando están estas lesiones en los genitales. Una sífilis secundaria, que es cuando ya no hay estas lesiones iniciales, pero pueden verse otras lesiones en otros sitios de la economía. Y una sífilis terciaria, cuando ya inclusive estas manifestaciones ya no se observan, sin embargo, todavía puede haber un daño ya mucho más tardío y mucho más profundo, ¿no? De forma similar a cómo se comportan las otras subespecies de treponema. Ahora sí, aquí ya vemos gomas, ya vemos lesiones destructivas en hueso, en otros tejidos, que evidentemente van a dejar una secuela permanente, ¿no? Y bueno, esta tablita nos pone además aquí otra variable, que es el tratamiento. Si nosotros tratamos a la persona, bueno, las pruebas no treponémicas pueden tener otros comportamientos que vamos a ver ahorita, permanecer altos si no hubo curación, disminuir y desaparecer, o disminuir pero permanecer positivos. Este cuadro, y así como este, van a ver ustedes varios muy similares dependiendo de la bibliografía que revisen. Habla más o menos eso, los estadios de la sífilis. No, todas en común van a tener esto, que a lo largo del tiempo vamos a tener desde una enfermedad primaria o temprana a una enfermedad ya tardía con manifestaciones diferentes.
Y aquí los tiempos que nos manejan son esos. La sífilis primaria de 3 semanas a 3 meses, la secundaria 6 semanas a 6 meses, y ya una sífilis tardía, que estamos hablando después de un año, puede ser, todavía la pueden dividir en latente precoz y latente tardía, y ya la sífilis más tardía, que es la sífilis terciaria, y con los síntomas que evidentemente vamos a encontrar, ¿no? Entonces, en la sífilis primaria, y este es uno de los datos importantes que quiero que se lleven de esto, es la presencia de este chancro, único o múltiple, pero habitualmente es único, y que se acompaña de linfadenopatía regional. Aquí es importante comentar que esta sífilis primaria, hasta en un 40%, dependiendo de las series o la literatura que ustedes revisen, puede haber involucro del sistema nervioso central, sin que necesariamente eso signifique que van a desarrollar una neurosífilis. Entonces, esto es un dato muy importante, porque ya desde las etapas muy tempranas puede haber este involucro del sistema nervioso central. Y número 2, los tratamientos que habitualmente se utilizan para la sífilis, igual hasta en un 20 o 30%, tal vez más dependiendo de la serie, se sabe que no van a penetrar el sistema nervioso central, y si ya está ahí en un reservorio de la infección, no la van a curar. Entonces son cuestiones que se deben tomar en cuenta. El otro dato importante que se lleven es que, bueno, en las fases posteriores de la sífilis, la manifestación clínica más común es en la piel, y pueden ser desde manchas, máculas, hasta pápulas, pueden ser generalizadas, pueden ser nada más en algunos sitios, pueden ser en los genitales inclusive, que es lo que se denomina condiloma plano, y habitualmente pueden pasar meses o años sin que estas lesiones dérmicas que aparecieron y remitieron en forma espontánea se vuelvan a presentar, lo cual desgraciadamente hace que la persona piense que está curada, que no tiene nada, pero al tener este germen presente, lo puede transmitir. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las que anteriormente los requisitos de la Secretaría de Salud para una pareja que se iba a casar, los famosos estudios prenupciales, es que se tenían que hacer una prueba de BDRL, una prueba de escrutinio de sífilis, porque podían estar aparentemente sanos, sin ninguna lesión ni genital ni en otro sitio, y aún así ser portadores, y bueno, transmitir la infección a la pareja, y más grave que eso, a la descendencia, ¿no? Y aparecer estos cuadros de sífilis, de transmisión vertical, de sífilis congénita. Entonces, les decía yo, las manifestaciones de la sífilis temprana son locales, las manifestaciones ya de una sífilis temprana, tardía o secundaria son ya generalizadas y son más comúnmente en la piel. De lo más común que ustedes van a llegar a ver son lesiones generalizadas, que es la rosácea sifilítica, o lesiones dérmicas localizadas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Por ejemplo, en la consulta que yo veo, habitualmente ese es el síntoma más común. El paciente no recuerda o no sabe si tuvo en algún momento alguna lesión genital o anal, y lo que sí llega refiriendo es que le aparecieron esas manchitas en las palmas de las manos, y pues quiere saber qué cosa es, ¿no? Entonces, estas son las claves que los deben llevar al diagnóstico. En estas imágenes vemos el chancro duro, que les decía es esta lesión que puede variar desde algunos milímetros hasta inclusive ya algunos centímetros, y que como rasgo llamativo es que es muy indolente, prácticamente no hay síntomas. O sea, a pesar de que ustedes ven una úlcera abierta con un fondo que habitualmente es limpio, no se ve material purulento ni que esté exudando mucho líquido, no es sintomática. Entonces el paciente dice, pues es que no me duele, yo creo que me lastimé, o no sé qué pasó, o fue el preservativo. Bueno, les van a escuchar 20,000 explicaciones que les pueden dar, ¿no? En las mujeres, bueno, esto es más común en el introito vaginal, en los labios menores, y lo importante de esta lesión es que remite con o sin tratamiento,
después de unas 3 o 4 semanas la lesión cicatriza por completo sin dejar ninguna señal. Meses después podemos encontrar esto, ¿no? Son, en este caso, lesiones maculares, más o menos bien delimitadas, algunas pueden ser confluentes, de tamaños variables, y pueden variar desde una coloración muy pálida, por ejemplo, como en esta imagen, que son apenas perceptibles, hasta manchas ya de color rojo o violeta, rojo vinoso, y pueden ser desde así una extensión bastante amplia, todo el tórax, la espalda, el abdomen, hasta nada más algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, el cuello, la región axilar, la región lumbar. Se dice, por ejemplo, algunos textos de dermatología hablan de que esta primera manifestación de secundarismo sifilítico, de sífilis, que ya no es primaria, pero todavía es temprana, habitualmente lo que predominan son manchas, son máculas. Sin embargo, cuando ya son episodios un poco más tardíos, ya estas manchas toman más bien un aspecto de nódulos y se vuelven nodulares, inclusive pueden empezar a ser descamativas, lo cual es una pista que nos puede orientar acerca del tiempo de evolución. Recuerden, esto que estamos viendo aquí, estas imágenes, no es que el paciente las presenta y lleva 6 meses así, ¿no? Es que aparecen y duran un par de semanas a lo mucho y remiten. Y pueden pasar semanas o meses antes de que vuelva a haber otro brote similar. Y finalmente las que les comentaba, que ustedes van a ver en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, en algunos textos las van a ver como ides, como sifílides en este caso, son estas lesiones bien circunscritas de aspecto macular y nodular, pero que inclusive pueden tener descamación central. Todas estas lesiones se sabe que son contagiosas. Aquí hay gérmenes, ¿no? Entonces, sobre todo, si se pierde la continuidad de la piel, si este tejido que está descamando nosotros lo manipulamos y lo tocamos con las manos descubiertas, estas son lesiones contagiosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. A veces los pacientes no llegan así con las lesiones de este color y este tamaño, pueden ser más pequeñas o más grandes y pueden ser de otros colores, ¿no? Pueden ser más oscuras o más pálidas, sin que necesariamente tengan esta pérdida de continuidad. Cuando esas lesiones intermitentes aparecen en la región genital o en mucosas, que es un tejido húmedo, toman este aspecto, que es el que se denomina condinoma plan. Son también contagiosas y evidentemente si la persona tiene contacto sexual sin protección, puede transmitir la infección. Y ya por último, bueno, esta alopecia sifilítica, que es en áreas, se puede decir que es una alopecia areata, pero que en algunos textos la describen así como una alopecia apolillada, ¿no? Como si esto fuera una tela que las polillas la están comiendo, una madera, y tiene este aspecto. Y también algunos textos hablan que habitualmente esto habla de una manifestación luética o sifilítica, pero ya más bien como que un poco tardía, ¿no? Puede ser una sífilis latente inicial o tardía, pero ya habla de un poco más de tiempo de evolución. La sífilis tardía como tal, bueno, esta afortunadamente es poco común, pero aquí las manifestaciones pues son las del órgano que está atacando. Podemos tener sífilis ocular, sífilis ósea, por eso lo de la gran simuladora. Uno de los sitios más comunes que se atacan pues es el sistema cardiovascular, sobre todo la aneurisma torácica, la aorta torácica, perdón, y entonces pueden ver estas imágenes aneurismáticas o inflamación, una aortitis sifilítica, que lo que lleva al paciente a consulta, pues habitualmente es eso, ¿no? Datos de insuficiencia cardíaca, que ustedes escuchan un soplo que antes no tenían, que empiezan a ver que hay cardiomegalia en las placas de tórax, etcétera, etcétera. Y la neurosífilis, ¿no? En la que, por ejemplo, pueden, a diferencia del absceso cerebral que revisábamos la sesión pasada, pues no van a ver una lesión focalizada que esté dando de edema perilesional, más bien son alteraciones muy difusas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, de las más comunes es la
la atrofia de la sustancia gris, la atrofia cortical que se le dice, o córtico-subcortical, en la que personas jóvenes, por ejemplo, este caso, si mal no recuerdo, era una persona de 42 años, 44 años, y ya empiezan a ver estos surcos tan marcados en la región frontal y en otras regiones que te habla de atrofia, ¿no? Esto es algo más comúnmente encontrado en personas de la tercera edad, ¿no? Y en la resonancia magnética se ve una hiperintensidad de la sustancia blanca y en algunos acúmulos en particular, ¿no? Entonces, y bueno, puede tener un predominio meningeo o parenquimatoso como tal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sífilis? Bueno, en este caso, pues es eminentemente clínico. Todas estas infecciones de transmisión sexual, si bien vamos a ver que hay estudios y pruebas que se pueden utilizar, esto es principalmente clínico porque todas estas pruebas toman un tiempo y que a veces, si nosotros esperamos, el paciente se pierde. O sea, él llegó a consulta y ustedes le mandaron estudios, no le mandaron nada, se va y no vuelve a regresar con ustedes, ¿no? Y si estamos hablando que probablemente se puede tener una remisión espontánea de estas lesiones primarias, pues peor todavía, ¿no? El paciente dice, ya se me quitó y que viva la vida, yo sigo con mis actividades habituales y transmitiendo la infección, ¿no? Entonces, estudios muchas veces no están disponibles, entonces esto es, como les decía, principalmente clínico. En el caso de sífilis, bueno, lo que nos va a basar es esto, que veamos las lesiones de la sífilis primaria o las lesiones que nos sugieran una evolución más crónica. Estudios de imagen, pues se pueden pedir, o del quiocefalorraquídeo cuando hay esta sospecha de que haya neuroinfección, o algunas otras cosas que ahorita vamos a comentar. Como esta espiroqueta, esta bacteria es muy difícil de ver con tinción de grano, habitualmente se tiene que ver en campo oscuro, pero tienen que tomarse directamente del exudado de las lesiones, lo cual evidentemente pues complica mucho que se puedan hacer. Y lo que sí tenemos a la mano son las pruebas de laboratorio serológicas, y de esas, como les comenté, se dividen en treponémicas y no treponémicas. Entonces, las pruebas no treponémicas, que son las más comunes, son las pruebas de pesquisa, de screening. Tenemos el BDRL, que es la primera que estuvo disponible en el mercado por ahí de la década de los 50. Tenemos otra prueba rápida, que es la RPR, y actualmente ya hay unas que son treponémicas y son también rápidas, pero no se están usando de forma así tan amplia. Y tenemos las pruebas treponémicas, de las cuales las más comunes y la que tenemos acceso más aquí en nuestro medio en México es el FTA, ¿no? Que es una prueba de fluorescente, pero con absorción además. ¿Por qué son treponémicas y no treponémicas? Porque como el nombre lo dice, son pruebas en sangre, son serológicas, que buscan anticuerpos. Pero las pruebas no treponémicas preparan de forma como artificial, por decirlo de alguna manera, un anticuerpo que es parecido al de la treponema. Entonces, es un anticuerpo que está a base de colesterol, de lecitina, de fosfolípidos. Y la prueba treponémica, en cambio, sí es como más dirigida propiamente al germen. Entonces, esto, como se pueden ustedes imaginar, pues nos da la posibilidad de que haya error en las pruebas no treponémicas, ¿no? Desgraciadamente, este hecho de que estén dirigidas contra otros anticuerpos que puedan cruzar la reacción contra este antígeno que le estamos presentando, puede hacer que encontremos pruebas falsas positivas en una gran cantidad de procesos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta lista nada más incluye algunos, no es una lista exhaustiva ni mucho menos, pero desde hepatitis hasta otras infecciones virales o bacterianas o inmunizaciones. Si alguien recientemente se puso alguna vacuna y ustedes le hacen la prueba de BDRL, tienen una alta posibilidad de que salga positiva, pero en realidad es un falso positivo, ¿no? Otros procesos inflamatorios crónicos, la lepra, por ejemplo, el cáncer, puede hacer que la prueba también esté saliendo en forma positiva, en forma repetida.
Las enfermedades autoinmunes. Este es el prototipo, ¿no? Desgraciadamente, la posibilidad de que haya estos anticuerpos antinucleares o antifosfolípido hacen que la prueba sea positiva. Si ustedes recuerdan en sus clases de reumatología o cuando vean estos temas, van a ver que este es uno de los criterios, ¿no? El que tengan pruebas de BDRL falso positivo, precisamente por esta razón que estábamos comentando. Ahora, las pruebas treponémicas, desgraciadamente, pues tampoco están exentas de error. Y se sabe que aunque es con una frecuencia mucho más baja, sí puede haber también falsos positivos y son efectivamente por estas mismas razones que estábamos comentando. La enfermedad por VIH, por ejemplo, hay muchos reportes que tanto en la prueba de RPR como la de BDRL pueden estar reportando falsos positivos por el hecho simplemente de tener la inflamación persistente y tener los anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, aquí sobre BDRL sí me gustaría que tengamos muy claro estas cosas. Esta es la prueba que está disponible en la medicina institucional, en el IMSS, por ejemplo. Aquí en el IMSS no tenemos pruebas de FTA, no tenemos ninguna prueba treponémica, ni de PCR. Entonces, esta es importante porque nos da una dilución. O sea, normalmente cuando la prueba se hace y del suero que separaron y le hacen la prueba con este antígeno que comentábamos, se va diluyendo al doble, ¿no? Entonces, si está positiva una cantidad de suero contra una cantidad del antígeno, está positiva una dilución 1:1. Si nosotros de esa muestra tomamos una alícuota y la diluimos otra vez, la presentamos contra la misma cantidad de suero, y sigue dando positivo, ya está al doble, ¿no? Entonces ya está positiva 1:2, y así vamos haciendo esta dilución cada vez al doble, 1:4, 1:8, 1:16, y así es como se debe reportar, ¿no? La prueba de BDRL está positiva en una dilución, por ejemplo, de 1:8, o de 1:32, o de 1:64, según sea el caso, ¿no? Esto es importante porque es como, en cierta forma, una medida de qué tantos anticuerpos tiene el paciente, por decirlo de una manera muy gruesa, y evidentemente de qué tan probable es que realmente tenga la infección, ¿no? Entonces, algunos textos, por ejemplo, hablan que cuando esta prueba de BDRL está muy positiva, en títulos de A1:32 o mayor, 1:64, 1:128, etcétera, etcétera, habla que es una infección muy severa y con muy altas posibilidades de tener ya involucro del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, en algunos lugares, como el Hospital de Infectología de la Raza, del IMSS, cuando un paciente con VIH que se acaba de detectar le hacen estas pruebas y salen títulos muy altos, lo tienen que hospitalizar para hacerle una punción lumbar, hacerle pruebas de BDRL en líquido cefalorraquídeo, y en caso de que estén positivas, el tratamiento que tiene que recibir es distinto al tratamiento ambulatorio cuando no tienes esta evidencia de neurosífilis. Esto es algo que genera debate, porque también hay algunos infectólogos que no están tan de acuerdo con esta aproximación así tan agresiva, y realmente ellos lo que dicen es vamos a tratar y solamente según como veamos la evolución del paciente y las pruebas, bueno, determinamos si tenemos que hacer este abordaje del sistema nervioso. Aquí cosas importantes es que, bueno, hay un fenómeno que se llama prozona, si ustedes lo han revisado por ahí, es precisamente cuando hay títulos muy altos de anticuerpos, pueden ser tan altos que bloquean la prueba, y entonces la prueba nos puede reportar un falso negativo. También, por ejemplo, las personas con VIH, así como pueden ser anérgicas, y ustedes le hacen una prueba de PPD, de intradermoreacción para tuberculosis o para otras cosas, y sale negativa, igual. Puede tener la sífilis, pueden estar ustedes viendo inclusive las lesiones características de secundarismo sifilítico, con todos los factores de riesgo que el paciente les dice, y aún así la prueba de BDRL está negativa. Esto es en estos pacientes, sobre todo, que no se están tratando aún con antivirales, ¿no? Y esta característica de que tiene diluciones permite que esta prueba sea una prueba útil para monitorizar la respuesta al tratamiento. Se supone que en la persona que ustedes tratan
y era una sífilis primaria, por ejemplo, se espera que en un plazo de 6 a 12 meses se negativice. O sea, de tener un BDR positivo 1 a 16, por ejemplo, y las lesiones que ustedes vieron, le dan su tratamiento y tiene que hacerse la prueba BR negativa y obviamente desaparecer las lesiones. Esto es algo importante porque estamos hablando de tiempo. Desgraciadamente, a veces el paciente o el mismo médico, ¿no?, ante la preocupación de no dejar pasar esto, le dan tratamiento a la sífilis y a los 2 meses o a los 3 meses le están haciendo la prueba de control. Digo, está bien si la tienen disponible, pero si esa prueba no se ha hecho negativa, o a lo mejor bajó nada más muy poco, ¿no? Si estaba positiva a 1 a 16, les bajó a 1 a 8, pero sigue positiva, es que es muy pronto. Esto se necesita darle tiempo. Bueno, y obviamente enfatizar con el paciente que no se debe reinfectar. Esto es algo que desgraciadamente sucede, ¿no? En cuadros de sífilis más tardíos, habitualmente se espera la negativización en un plazo mayor de 12 a 18 meses, pero por ejemplo, se dice que en la sífilis terciaria, la más tardía, ya con involucro y con lesiones profundas, es posible que la prueba como tal no se haga negativa ya nunca, ¿no? De hecho, existe este término, serofast o reacción de serofast, así lo van a ver ustedes, que se refiere a la ausencia de negativización de la prueba. A pesar de darle un tratamiento efectivo y a lo mejor tener respuesta clínica, ustedes van a ver que la prueba se sigue reportando igual de positiva que en un inicio, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, las personas con VIH se sabe que pueden tener esta reacción de serofast. Lo que se toma como parámetro para que ustedes digan hay una buena respuesta es que la titulación disminuye a 2 diluciones. Si estaba, por ejemplo, a 1 a 64, después de 6 meses y dar el tratamiento efectivo, bajó a 1 a 16, pero sigue estando positiva, ustedes pueden decir, esto se interpreta como que hay buena respuesta y hay curación. Evidentemente tienen ustedes que saber y explicarle al paciente que lo van a estar vigilando, que lo más seguro es que la prueba siga estando positiva, que tal vez llegue a bajar un poco más los títulos, pero que hay una posibilidad de que la prueba ya esté positiva en forma permanente, ¿no? O el otro parámetro es que sí baje, pero que siempre esté en diluciones muy bajas, ¿no? Máximo 1 a 8. Si tiene menos de eso, 1 a 4, 1 a 2, 1 a 1, ustedes pueden decirle al paciente, no te preocupes, esto se interpreta como que estás curado. Las pruebas treponémicas, que no tienen tanto margen de error como las pruebas no treponémicas, a veces se usan como prueba confirmatoria. Sin embargo, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, estas no se reportan con titulaciones. El FTA es positivo o negativo, no te sirve como para monitorizar un tratamiento, y además esas pruebas no se hacen positivas o no se hacen negativas, o no se hacen negativas en forma importante, ¿no? Voy a regresar para que vean este primer cuadrito que pusimos. Estas pruebas pueden permanecer positivas aún después de haber dado un tratamiento efectivo. Entonces, muchas veces, si ustedes están haciendo esta prueba en un paciente que, por ejemplo, les está reportando un VDRL positivo en forma permanente, y ya lo trataron una vez, y ya lo trataron una segunda vez, y ustedes dicen, no, pues esta es la prueba confirmatoria, si él realmente tuvo sífilis, va a salir positiva. Entonces, a veces no les va a ayudar mucho porque les va a generar más inquietud, ¿no? Hijo, estamos tomando mucho tiempo. Bueno, hasta aquí, estos generales de sífilis, tratamiento. El tratamiento que hasta la fecha se considera el más efectivo es la penicilina benzatínica, que ya hablamos de ella en alguna plática anterior. Y el tratamiento que se recomienda, bueno, es con dosis altas, ¿no? Sí van a ver por ahí algunos textos donde hablan de que una sola dosis de 1.2 millones de unidades intramuscular profunda, dosis única, es suficiente, pero la mayoría de los textos hablan de por lo menos 2, ¿no? O sea, una en cada glúteo, dosis única, o pueden repetir la dosis cada 7 días durante 2 semanas. Para pacientes alérgicos a penicilina, los regímenes recomendados son con tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas,
por vía oral, 2 semanas. Esto es muy agresivo para la mucosa gástrica. O doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, igual. El problema con estos tratamientos es que pueden generar mucha intolerancia, ¿no? Náusea, vómito, diarrea, y obviamente las posibilidades de que el paciente no complete el tratamiento son muy altas. Entonces, ha ganado, pues de forma no muy buena probablemente, mucha popularidad el uso de ceftriaxona para tratar la sífilis. En este caso tiene que ser 1 gramo intramuscular por 14 días como mínimo, pero desgraciadamente el uso extensivo de este tipo de tratamientos antibióticos con el riesgo de que el paciente no complete el tratamiento, pues como ustedes saben, genera la posibilidad de resistencia multibacteriana, ¿no? Además es un antibiótico de muy amplio espectro, es una cefalosporina de 4ª generación. Entonces, con todos los cambios en la flora bacteriana que ya alguna vez les comenté, entonces son tratamientos que desgraciadamente no se aconsejan, a menos que lo estén haciendo de forma muy supervisada, con un paciente muy disciplinado. Vamos, es complicado, ¿no? Cuando el paciente les llega y ya no tiene la lesión de la sífilis primaria, y de hecho él les puede decir, yo no recuerdo haber tenido nunca esa lesión, pero ustedes están viendo las lesiones de mucosas o dérmicas sugestivas y además le hacen la prueba de BDRL y está positivo, el tratamiento tiene que durar más tiempo. Entonces ahí lo que se recomienda es penicilina benzatínica 2.4 millones cada 7 días durante 3 semanas, o el esquema oral de doxiciclina o tetraciclina, pero llevarlo hasta 30 días. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, voy a procurar irnos más rápido. Otra de las lesiones ulcerativas que marca su programa es el linfogranuloma venero. Esta es una Perdón, doctor, yo enfermedad sí tengo duda. afortunadamente muy poco frecuente. Sí, adelante. Pero es que he leído un artículo y me pareció Uh-huh. como, no sé, pues justo esa es mi duda. Que se supone que era un paciente que tuvo contacto con una persona que tuvo sífilis, o bueno, tiene sífilis, está diagnosticada, pero él aparece negativo en la prueba, ¿se le da tratamiento profiláctico? Mira, es una pregunta muy interesante. Hay gente que sí lo sugiere, ¿eh? Ajá, es que bueno, en el Recuerden 2 artículo. cosas. Primero, el que aparezcan las lesiones en ese paciente puede tomar tal vez 2 o 3 semanas. Y Ajá, el que las pruebas de laboratorio, en caso de que se contagió, se hagan positivas, igual, 2 o 3 semanas. Entonces puede ser que a lo mejor sí esa pareja ya adquirió la infección, ujú, este, pero ni clínicamente ni por laboratorio la vas a encontrar. Entonces tú puedes en un momento dado decidir indicarle el tratamiento con penicilina, ¿no? ok. Y sería la dosis Ahora, como temprana, así es. dos Sí, sí, millones sí, así 400 mil, es. ok. No le indicarías un tratamiento de 3 semanas, ¿no? Probablemente dosis única de 1.2 o 2.4 millones de unidades. Lo mismo a veces cuando al que diagnosticaron es hombre y su pareja mujer no les refiere ningún síntoma, o a lo mejor tuvo por ahí algún flujo vaginal, alguna cervicitis hace 2 semanas, pero pues que ya prácticamente se le quitó, entonces lo pasa por alto. Ujú, Y aunque ustedes hagan una exploración armada buscando un chancro, por el tiempo de evolución igual, es probable que a lo mejor ya no lo encuentren. Entonces, en casos como esos, sí ustedes podrían considerar ofrecerle el tratamiento, aunque no tenga ni evidencia de laboratorio ni clínica, ¿no? Y además en estos casos de parejas estables, habitualmente sí lo aceptan, ¿eh? O sea, sí no es algo así como que se quejen, digo, a lo mejor porque nunca se han inyectado, así como ustedes, ¿no? La penicilina benzatínica, pero sí aceptan recibir el tratamiento, ¿no? ok. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Alguna duda? El linfogranuloma venero, les decía, en México es una infección mucho menos frecuente, se dice que menos del 1%. Está causado por la clamidia trachomatis. Este agente tiene varias, no son subespecies, los denominan serovares porque son en base a pruebas serológicas. L1, L2 y L3 son las que ocasionan infección y ocasionan linfogranuloma venéreo. Y sí es un lugar, una entidad mucho más frecuente, por ejemplo, en lugares cálidos y húmedos, ¿no? Entonces, en Centroamérica, en África Central, por ejemplo, algunos lugares de Indonesia.
y se caracteriza por la aparición de una úlcera muy parecida, es un chancro igual duro, muy parecido al de la sífilis, que puede durar más o menos de 3 a 7 días y que de igual forma es muy asintomático, es indoloro y tiene una curación, una remisión inclusive tal vez un poco más rápida que la del chancro primario sifilítico, y se acompaña también de crecimiento ganglionar, puede ser bilateral o unilateral, que ese habitualmente sí dura un poco más, ¿no? De 2 a 6 semanas. La característica del linfogranuloma venéreo es que de esta lesión primaria se disemina al tejido linfático regional, al inguinal, y entonces ahí es en donde puede provocar sí más síntomas, ¿no? Se hace un crecimiento confluente, muy grande, doloroso, que tiende a drenar de forma espontánea hacia la piel y además a formar trayectos fistulosos. Cuando esto, por ejemplo, aparece en el recto, pues puede causar una proctitis intensa y además persistente, que hace que el paciente tenga citas y citas con el especialista de colon y recto y nomás no se le quite la proctitis porque tiene algún proceso como estos, ¿no? Y evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, si hay fistulización y destrucción de este tejido linfoide, pues pueden quedar secuelas por esa destrucción de tejido linfático, fístulas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la imagen. Si ustedes la ven, pues puede ser clínicamente indistinguible, ¿no? Si ustedes ven esto, ¿cómo saben que es sífilis o que es linfogranuloma venéreo? Es muy difícil, ¿no? Sin embargo, la afección ganglionar, que esa desgraciadamente es mucho más grave, pero mucho más intensa, aquí sí, es los que les va orientando acerca de lo que se trata esto, ¿no? Cuando hay drenaje de estas lesiones, y hay este gasto que puede ser desde sanguíneo o purulento o hematopurulento o seroso, sí hay mucho ataque al estado general, ahí el paciente sí los va a ver porque tiene mucha fiebre, tiene dolor abdominal, en las mujeres, por ejemplo, tienen muchos síntomas de dolor pélvico bajo. Y bueno, aunque se trate, este daño que hubo puede dejar secuelas. Entonces, este término linforrosis se aplica a esta infección. Es más común, desgraciadamente, en el sexo femenino. La destrucción linfática y la obstrucción de la circulación, pues les causa este edema persistente, que causa estas lesiones, ¿no? O en mujeres o en hombres, cuando hubo involucro perianal, son fístulas rectales persistentes. O sea, el paciente tiene fuga en forma persistente de material intestinal por esta fístula que comunica el recto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el linfogranuloma venéreo? Es acitromicina, 1 gramo vía oral cada 7 días durante 3 semanas. O sea, son 3 semanas, pero no es diario, son cada 7 días. Eritromicina, que es otro macrólido que tenemos disponible, 500 miligramos cada 6 horas para 14 días. También es un fármaco muy agresivo, de hecho es un estimulante muy bueno para la motilidad intestinal, ¿no? Causa diarreas muy persistentes. Tetraciclina, 500 miligramos cada 8 horas por 14 días. Recuerden que este antibiótico, hoy en día poco usado, por esta característica de depositarse en hueso, no es conveniente indicarlo en adolescentes o en personas que todavía están en fase de crecimiento. Puede causar esta tinción permanente o coloración ócre de los dientes, bueno, en fin, una serie de trastornos, ¿no? O doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Chancroide, que también pertenece a las enfermedades ulcerativas de transmisión sexual, es causada por el Haemophilus ducreyi, tiene todos estos nombres. Es igualmente una enfermedad más frecuente en países un poco más tropicales que México, pero se caracteriza porque provoca úlceras múltiples. Son úlceras muy sucias, ahorita las vamos a ver, con mucho material exudativo, dolorosas. Sí, ahí sí el paciente va a llegar con ustedes, pues es que esto sí me duele, doctora o doctor. Y que además evolucionan en forma muy rápida, ¿no? Se supone que el cuadro clásico es que provocan ulcus, o sea, es una lesión nodular, por decirlo así, enrojecida,
un poco elevada, que entre 1 o 3 días se ulcera y empieza a crecer y empieza a causar lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Y bueno, también se acompaña de linfadenopatía dolorosa y que puede tener igualmente drenaje supurativo espontáneo, ¿no? Estas son las lesiones, ¿no? Bordes irregulares, úlceras sucias. Estas son de consistencia blanda, a diferencia del chancro sifilítico, por ejemplo, o del linfogranuloma. Entonces, por eso también a esto se le denomina chancro blando, porque estas no tienen este borde indurado y la base. Pueden tener, como son lesiones altamente infecciosas, esta aparición de lesiones en espejo por contigüidad, ¿no? Si está adyacente una lesión a otra parte de la piel o de la mucosa, ahí van a encontrar también otra lesión que se está desarrollando. Esta base, les digo, siempre tiene este aspecto grisáceo o amarillento, puede haber inclusive mal olor. Esto es fácilmente infectable por los gérmenes habituales de la piel, lo cual todavía complica más el tratamiento. Y bueno, puede haber otras lesiones en cara, en antebrazos, por autoinoculación, ¿no? Si el paciente se toca o se rasca y luego ya se tocó en otro lado, pues empieza a diseminar la infección. Estas son otras imágenes más. Esto sí es muy doloroso y como les decía, esto sí el paciente no lo deja pasar tan fácil como la sífilis, ¿no? Y sí busca la atención médica. El tratamiento para este chancroide, pues es, bueno, todas las medidas de higiene para evitar esta sobreinfección que les comentaba. Y lo que se recomienda es ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, eritromicina, 500 miligramos cada 6 por 7 días. Acitromicina aquí es dosis única, 1 gramo, vía oral dosis única, o ceftriaxona igual dosis única, 250 miligramos. La última de las enfermedades ulcerativas que vamos a revisar hoy es el herpes genital. Hablar de herpes también sería un tema muy, muy extenso, entonces sí lo voy a resumir mucho. Recuerden nada más que, bueno, hay muchas especies de herpes virus. Las 5 patógenas al hombre, pues son ya inclusive ustedes las habían mencionado anteriormente en alguna sesión. El herpes virus 1, que es más común de lesiones orales, por ejemplo, o en los labios. El herpes virus 2, que este sí es el más común en infecciones genitales. El virus de varicela zoster, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Y estos virus tienen como característica la latencia, que esto obviamente ocasiona persistencia de la infección, y la recurrencia. Cuando esta latencia se deja de ser latencia y se activa, aparecen lesiones, ¿no? De hecho, hay una clasificación que habla del virus del herpes como linfotrópico o neurotrópico. Precisamente esto es lo que le condiciona esta característica de latencia y persistencia. Puede tener un espectro clínico muy variable y probablemente esta, de todas las que vimos hasta ahora, es la infección ulcerativa más frecuente en México y en el mundo. Los cuadros iniciales son así, por las típicas lesiones herpéticas que ustedes ya conocen, ¿no? Vesículas que pueden ser varias, pueden ser confluentes y hacer lesiones más grandes, adenopatías inguinales. Estas úlceras, con el paso de los días, vesículas se van a romper y van a formar una úlcera. En las mujeres se dice que la presentación, el lugar de presentación más común, pues es el cérvix o la uretra, ¿no? Y estas se caracterizan por un dolor de tipo neuropático, por este involucro y esta latencia en las raíces nerviosas. Es un dolor urente, ¿no? El que el paciente le escribe como quemadura o como ardor, etcétera, etcétera. Y esto es lo que probablemente ustedes van a ver con más frecuencia, ¿no? El paciente les dice, pasó hace 2 días, hace 4 días, te empecé a tener estas molestias y ahorita estoy así. Y lo que están viendo es ya la piel denudada, los sitios ulcerosos donde estuvieron estas lesiones vesiculares y que ya se abrieron, ¿no? Entonces, esto hace que el diagnóstico de esta infección pues sea eminentemente clínico. Si bien hay pruebas de laboratorio que se pueden hacer, esto nos va a tomar pues mucho tiempo y se tiene que ofrecer un tratamiento al paciente, ¿no? Tal vez, al igual que todas las enfermedades que hemos visto hasta ahorita, aquí lo importante es que cuando ustedes vean esto,
siempre piensen, y si el paciente está dispuesto a llevar ese seguimiento y hacerse pruebas de laboratorio, lo ideal es que ustedes hagan búsqueda intencionada de otras enfermedades de transmisión sexual. Que le pidan un BDRL, pídanle una serología de VIH, pídanle serologías de hepatitis B, hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Tratamiento para el herpes. Bueno, lo que recomienda la literatura es, si es un primer episodio, aciclovir 200 miligramos cada 6 horas por 7 días. Esto, a mí en lo personal y con algunos otros colegas que he platicado, no me parece que sea lo correcto, ¿no? Desgraciadamente, aciclovir se necesitan dosis mucho más fuertes que eso para el tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, recomiendan este otro, 400 cada 8, pero la realidad es que la recomendación que yo les haría a título personal es traten por lo menos con 400, si pueden con 600 miligramos mejor, cada 6 horas, durante 7 días, un episodio de herpes, ¿no? Si esto es un cuadro que ya se está haciendo recurrente, bueno, sí puede, aquí sí la literatura recomienda dosis más altas, o este tratamiento supresivo que sí que se le deja, por ejemplo, a los pacientes con VIH, y este sí es así como por lo menos 3-4 meses, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas, precisamente para en lo que sus conteos de CD4 llegan por lo menos a 200, en lo que tienen la carga viral indetectable, y aún así se llegan a ver episodios de recurrencia en forma posterior, ¿no? Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. Si no es así, su plan de estudios nos habla de infecciones de transmisión sexual no ulcerativas, y entonces aquí nos hablan principalmente de uretritis gonocóxica y no gonocóxica. La Neisseria gonorrea es un germen, una bacteria gram negativa que puede causar la gonorrea. El cuadro tiene varios nombres esta enfermedad. También se dice que puede tener una variación clínica muy amplia, ¿no? Desde personas muy poco sintomáticas o con síntomas mínimos que pueden salir, pueden pasar por alto, o si es mujeres, por ejemplo, fácilmente confundirse con otros cuadros, ¿no? Por la uretritis, la cervicitis. También, dependiendo del tipo de prácticas sexuales, pues esta es una infección que la pueden encontrar en otros sitios, ¿no? En faringe, en las manos, en el ano, en el recto, etcétera, ¿no? La característica principal de la gonorrea, y por eso en algunos textos la van a ver así catalogada como uretritis gonocóxica, es la uretritis, es esta inflamación de la uretra, sobre todo en el trayecto más distal, que aparece habitualmente de 2 a 21 días después del contacto, y esta es muy sintomática. Entonces, el paciente les va a referir una disuria muy, muy intensa, y esta descarga habitualmente es matutina, de material purulento, lechoso, blanquizco, que inclusive ensucia su ropa, ¿no? Por eso los términos de la blenorragia o de la gota del soldado, porque esta es una característica muy permanente, pero habitualmente no es eso lo que molesta al paciente, sino la disuria. Puede haber eritema en el meato, en fin, no es raro que, aunque esto es una lesión predominantemente distal en la uretra, de forma ascendente los pacientes lleguen a tener epididimitis o epididimorquitis, por ejemplo, o en las mujeres, como les decía, tener estos síntomas de cervicovaginitis o enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí vemos algunos diplococos, ¿no? Infectando estos polimorfos nucleares. Entonces, lo que les decía, la presentación ustedes la pueden encontrar, y además pueden llegar a ver cuadros así donde no nada más se encuentran un solo tipo de lesión, ¿no? En este caso, la persona tiene una descarga perianal de eritema, él se queja de dolor, de molestia perianal, pero si ustedes se fijan bien, tiene además por ahí otras ulceritas. Entonces, probablemente son pacientes que tienen además otra infección de transmisión sexual, ¿no? Esta clasificación es la que yo les comentaba, que de plano se divide la uretritis como gonocóxica y no gonocóxica, y la no gonocóxica, bueno, aquí ya son una variedad de gérmenes que pueden estar causando este tipo de afección. Hay una que causa la clamidia, pero no son los serobares que vimos anteriormente.
es una de las más frecuentes, 50-60%. Y sí, como les decía, la uretritis es muy característica, clínicamente a veces no les hace posible distinguir si es gonorrea o es una uretritis por clamidia, por ejemplo. Aquí se dice que sí puede haber un porcentaje de personas que aparentemente tengan curación espontánea, sin embargo se convierten en portadores asintomáticas. Y bueno, en las mujeres, todos estos síntomas y algunas características importantes, ¿no? Esto, desgraciadamente, en las mujeres portadoras de dispositivo intrauterino, pues también es una complicación mayor que pueden tener por estas infecciones. El tratamiento para estos padecimientos: gonorrea, ceftriaxona, de 1 gramo a 125 miligramos, dosis única. Pueden usar fluoroquinolonas, por ejemplo, levofloxacino, de 1 a 5 días, aunque este es un problema, la resistencia, que cada vez se ve con más frecuencia, que probablemente limite ya su indicación en un futuro. Acitromicina, de 1 a 2 gramos, dosis únicas, y para la uretritis por clamidia, acitromicina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces, antes de poder hacer un escrutinio más profundo, saber, bueno, qué es lo que tiene esta persona, ¿no? ¿Es gonorrea? ¿Es una uretritis no gonocóxica? ¿Qué germen es? Si finalmente el tratamiento es común, y de hecho es lo que en algunas guías, por ejemplo, americanas, recomiendan, se debe ofrecer el tratamiento con acitromicina, 1 gramo, dosis única, y estás cubriendo cualquiera de las dos posibilidades etiológicas. ¿Hasta aquí alguna duda? Ya el último tema que vamos a revisar el día de hoy es el virus de papiloma humano. Esto es un tema también muy, muy interesante. Esto no es materia para una sesión. Esto podríamos tener un curso de varias semanas o meses nada más para hablar sobre esto. Es un problema mundial que ha cobrado mucha notoriedad en los últimos años, y por las implicaciones además que puede tener, ¿no? Mucho la presentación propia del huésped, o sea, lo que aquí refieren como factores microambientales. Es una enfermedad que también se caracteriza por tener una latencia que puede ser hasta de muchos años y que puede estar teniendo una evolución en la que avanza, puede estar latente, de pronto tiene lesiones mínimas que tal vez no son inclusive clínicamente vistas a simple vista, necesitas ya de estudios de aparatos para poderlos identificar, regresar nuevamente a la etapa de latancia o de esas lesiones progresar a lesiones más grandes, y aquí el tema más importante pues es la progresión a la malignidad, ¿no? También se dice por ahí que puede haber curación espontánea, pero como vamos a ver ahorita, como son muchas cepas de este virus de papiloma humano, pues lo más común es que una persona que ya tuvo esta infección se reinfecte en el tiempo con los años, pero ahora por otra cepa, ¿no? Alguna vez el doctor Mosqueda, un infectólogo de León, tal vez lo conocen ustedes, él hacía unos chistes muy buenos, ¿no? Y decía, es que es como los niños que juntan estampitas del mundial. A ver, ya tienes la de tal, ya tienes, pues sí, pues ahora yo tengo la cepa 16, y ahora ya tengo la 35, y ahora ya tengo la 39, y es probablemente la infección de transmisión sexual más común en el mundo, ¿no? Las importantes, que bueno, son algunas de las que se escriben, pero esto seguramente, si ustedes revisan información más reciente, van a encontrar más, que son las de riesgo oncogénico, que son las importantes. Y aquí se pueden hacer pruebas de detección, pero cuando te interesa precisamente esto, buscar alguna cepa de riesgo oncogénico alto, para evidentemente poder tratar en consecuencia. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? La infección puede estar pasando de estos estadios y regresar de un estado latente a subclínico, regresar, o irse rápidamente a uno clínico, o regresar para acá, y luego irse para acá y pasar muchos años hasta que esté nuevamente clínico,
o hasta que ya se esté presentando un problema oncológico como tal. Entonces, por ejemplo, el diagnóstico, ¿cómo son las lesiones del PPH? Aquí ya estamos hablando más bien de temas de colposcopía, que es esta exploración instrumentada con lentes y con filtros y con tinciones que precisamente facilitan que se puedan identificar estas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta clasificación, lesiones clínicas, o sea, lesiones grandes, acuminada, que se encuentra en áreas con pelos, papilomatosa, áreas con o sin pelo, papular, y subclínicas, que estas sí ya son más de usar todos estos equipos, papilar, macular y micropapular. Y entonces aquí son simplemente algunas imágenes, ¿no? Esto les decía, probablemente ya corresponde más a esta área de clínicas de displasia, de ginecología, colposcopía, pero así es como las van a llegar a ver, ¿no? Lesiones acuminadas, son lesiones grandes, visibles, con este aspecto exofítico como de coliflor, y que desgraciadamente en pacientes, por ejemplo, con inmunosupresión, pacientes diabéticos, que estén tomando inmunosupresores, pacientes con artritis reumatoide, con lupus, pacientes con VIH, pueden llegar a tener estas lesiones gigantes, ¿no? Que de hecho ya son lesiones malignas, que es el tumor de Busch-Lowenstein. Creo que tengo, sí, aquí está una imagen. Son lesiones que se pueden ulcerar, que se sobreinfectan, que empiezan a tener necrosis por el crecimiento tan acelerado. Y como problema neoplásico que son, pues esto puede recidivar, requieren tratamiento quirúrgico muy agresivo, o sea, exéresis muy amplias, y aún así esto puede regresar, ¿no? Por ejemplo, caso muy aparatoso, ¿no? En una persona con VIH, en que prácticamente la lesión infiltra todo el tejido subdérmico de zonas muy extensas de la piel, y pues se acompaña ya de infección agregada, por bacterias. Si mal no recuerdo el caso de esta paciente, creo que desgraciadamente falleció, ¿no? Aún a pesar de iniciar tratamiento antiviral, de estar con tratamiento muy agresivo, quirúrgico, pues ya no pudo salir adelante, ¿no? Estas son lesiones papilomatosas, ya no son tan grandes, pero con este aspecto, ¿no? Como de deditos, ¿no? Como digitaliforme. Algunas ya de aspectos mucho más pequeños, y lo que los decía, para poder favorecer su observación, se utilizan estas tensiones a base de yodo, de luol, me parece que es, ¿no? Para que sean más evidentes, ¿no? Otros aspectos más son lesiones ya mucho más pequeñas, que sí se observan mejor con el uso de estos aparatos que magnifican la imagen, ¿no? Estas lesiones que ya son maculares y papulares, aquí está, ¿no? Ya muy circunscritas a ciertos sitios, y que bueno, son los que se tienen que investigar. Aquí el punto importante es el que haya estas lesiones. Hay, por ejemplo, quienes dicen que se debe mantener una observación, una vigilancia, porque puede ser que con el tiempo tengan cierta remisión o curación, o puede ser que empiecen a empeorar, ¿no? Entonces, pensando ya en el tratamiento, bueno, ¿a quién vamos a tratar, no? Pues el consenso es, se deben tratar cuando son lesiones visibles, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido, aquí esta diapositiva habla de un tratamiento que puede ser autoaplicado, o sea, que tú indicas al paciente que habitualmente utilizas medicamentos o soluciones citolíticas, o sea, que van a destruir la lesión, y entonces tienes que darle todas las indicaciones, ¿no? De las precauciones, porque aplicar este medicamento en la piel sana o en la piel adyacente que está sana donde está la lesión, pues igual la va a atacar, igual le va a provocar daño y va a quedar la cicatriz, la marca, ¿no? Entonces, se puede utilizar desde la podofilinotoxina. Anteriormente, hace algunos años, había podofilina en tintura, esta ya no está disponible. Probablemente uno de los que hoy en día sí están y se usan más extensamente es el imiquimod, que se utiliza en varias concentraciones, al 5%, por ejemplo, en este caso. Es un medicamento que se dice que se tiene que utilizar
por las noches y lavar a la mañana siguiente con agua y jabón para retirar cualquier resto del medicamento que pueda haber quedado. Y esto es cada tercer día, o sea, no es todas las noches, es una noche sí y una noche no. Y esto, la duración puede ser variable, pero habitualmente son por lo menos durante 16 semanas, ¿no? La lesión empieza a volverse una cicatriz, una costra, así le puedo explicar al paciente, que finalmente se va a caer sí puede quedar una lesión hipocrómica, residual, cicatrizal, pero finalmente va a remitir, ¿no? Y bueno, el ácido tricloroacético, que también se puede aplicar, aunque habitualmente sí ya se requiere de ayuda externa, del médico o la enfermera que esté capacitada para hacer esto en las lesiones, porque, como ustedes se pueden imaginar, bueno, sí es más agresivo, se tiene que neutralizar con bicarbonato, y son habitualmente esquemas de aplicación semanal. Otros tratamientos más, que esto sí ya es propiamente del especialista, la crioterapia, la electrocirugía, este mismo ácido tricloroacético que les comentaba. Y bueno, es meternos a un área que no nos corresponde aquí, pero estamos hablando solo de estas lesiones como externas, pero hablar de lesiones por BPH en el tracto genital femenino, por ejemplo, en el cérvix, esto ya es materia de una subespecialidad médica, ¿no? O sea, realmente no lo podemos tocar aquí, pero recuerden ustedes que las lesiones en cérvix por el BPH, y más cuando es por todas estas cepas oncogénicas, el tratamiento es completamente diferente, ¿no? Ahí sí es más agresivo, es de quitar grandes partes de tejido, son las conizaciones que hacen, o propiamente cirugía, ¿no? Que en algunas escuelas llegan a recomendar, o sea, muy, muy radicales, precisamente para disminuir esta posibilidad de cáncer cervicouterino. Y ya por último, comentar acerca de las vacunas que afortunadamente sí hay disponibles para BPH. Estas vacunas, como dice aquí, pues no incluyen la totalidad de las cepas, ¿no? Son demasiadas, esto es imposible, ¿no? Pero incluyen sí a las más comunes o a las oncogénicas, que esas son realmente las que tienen toda esta relevancia clínica, ¿no? Y entonces con el tiempo, pues han ido saliendo estas tres. La primera fue la de Merck, la del Gardasil, que era contra estas 4 cepas. Después Glaxo sacó otra, el Cervarix, contra estas 2. Y Gardasil nuevamente, hasta donde tengo conocimientos de las más recientes, es el Gardasil 9, que incluye, como su nombre lo dice, contra estas 9 cepas. Actualmente los esquemas de vacunación aquí en México, por ejemplo, es que está indicada para mujeres antes del inicio de la vida sexual, o sea, antes de los 12 años. Aunque la realidad es que si esto se pudiera aplicar a otro grupo de pacientes, a hombres, por ejemplo, o a mujeres de mayor edad, aunque ya tengan vida sexual activa, hay evidencia de que sí puede haber beneficios, o sea, sí puedes disminuir tanto la frecuencia de lesiones por BPH y eventualmente también del mismo cáncer cervicouterino, ¿no? En hombres, por ejemplo, en personas con VIH hay estudios muy interesantes donde hablan de que el uso de estas vacunas sí disminuye de forma muy importante el riesgo de cáncer, de carcinoma anal epidermoide, que es una de las complicaciones de la infección por VPH en los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, está demostrada la utilidad, ¿no? Y hasta antes de todos estos cambios políticos que vivimos de un año para acá, el Seguro Popular en las clínicas Condesa sí ofrecía la vacuna de VPH a los hombres, precisamente por esta razón. Creo que actualmente esto ya no es así, y además, bueno, con todo esto que estamos viviendo ahora del COVID, bueno, pues tampoco, ¿no? Entonces, híjole, sí nos excedimos mucho del tema. No sé si tengan alguna duda, algo más que quieran comentar. Doctor, Sí, doctor, yo. Perdón. Adelante, por favor. Nada más para preguntarle, en la vacuna del VPH, ¿por cuánto tiempo ofrece inmunización? ¿Es de por vida? Fíjate que hay por ahí información que
que habla que no, sí los esquemas no son de una aplicación única, o sea, sí tienes que ponerla, ¿no? Me parece que es 2 meses, 6 meses. Es una muy buena pregunta. Yo lo que he leído al respecto es que no necesariamente puedes esperar que haya una protección de por vida, sobre todo si hay infección de las otras cepas oncogénicas, ¿no? Entonces, de pronto sí puede haber el caso de una mujer, una niña que se vacunó con el esquema en la forma completa antes del inicio de vida sexual activa, y años después sí empiezas a encontrar en sus estudios que está desarrollando lesiones malignas, ¿no? NIC o ya microinvasivas, porque probablemente fue por otras cepas, ¿no? Entonces, sí, esto de la vacuna como una para prevenir el cáncer, sí puede tener estos sesgos de la efectividad, precisamente porque no creo que hasta el día de hoy no podemos asegurar en forma fehaciente que va a generar inmunidad permanente, ¿no? Ok, gracias, doctor. Mi duda es ¿Algo que más, dudas que si el tengan? paciente, Sí, adelante. bueno, tenga la enfermedad que sea y fue tratado, una vez que quiera tener, supongamos, hijos, en dado caso de que la esposa no esté infectada, esto ya no es transmisible, ¿o sí? ¿Pero de cuál? ¿De cuál enfermedad? Por ejemplo, sífilis. Ajá, o sea que tuvo la mujer tuvo sífilis No, el y hombre. años después quiere el hombre, ajá. Ajá, el hombre tuvo Y la sífilis, duda fue es que si su tratado. pareja, Ajá, si quiere tener hijos, digamos, a su pareja ya, o sea, aunque ya fue tratado, ya no es posible que se infecte, ¿o sí? no, ya no, o sea, si esta persona se trató y fue un tratamiento efectivo y las pruebas del BDRL con el tiempo ya están negativas y bueno, no se ha reinfectado, no ha tenido otros contactos por ahí de riesgo, sin protección con personas desconocidas, pues no, o sea, teóricamente uno tendría que pensar que no va a transmitir la infección a su pareja y evidentemente tampoco va a haber transmisión a los hijos, ¿no? Porque no hay una infección activa. Gracias. Sí, esto yo creo que en general, en enfermedades de transmisión sexual se puede considerar así. El mismo VIH, ¿no? Creo que no recuerdo si se los comenté, pero esta es una de las ventajas que estamos viendo hoy en día, ¿no? Anteriormente, a las mujeres seropositivas, como que la recomendación era, ¿sabes qué? Si puedes, opérate y hazte una OTB, porque tú no puedes tener ni pensar jamás en tener una descendencia porque vas a transmitir la infección a los hijos. Hoy en día esto está completamente fuera, por lo que les mostré, la transmisión, si la mujer está indetectable, es menos del 1% hacia su descendencia, y lo mismo se da en el sentido inverso, ¿no? Si el esposo es el que es seropositivo y está tratado indetectable, no le va a transmitir la infección a la pareja puede cursar con un embarazo que se va a desarrollar en forma normal, y tener hijos que no van a tener la infección, ni los hijos, ni ella, ni la pareja, ¿no? Doctor, las vacunas ya no son funcionales después de que se contrajo la infección por VPH. Es que aquí la cuestión sería funcionales para qué, ¿no? O sea, si como que la idea de la vacuna era que no tenga infección por VPH nunca, pues no, porque ya la tuvo, pero volvemos a lo que les decía, son muchas cepas. Entonces, la posibilidad de que una persona mientras tenga vida sexual activa esté teniendo infecciones por cepas distintas es muy alta, ¿no? Y entonces por eso es que, en mi opinión, es que sí habría utilidad. Si esta persona, aunque ya tuvo el VPH, se aplica una vacuna de estas, bueno, ¿cuál va a ser la utilidad? Le va a proteger contra alguna de estas cepas oncogénicas y contra alguna de las otras que más comúnmente causan estos papilomas, estas lesiones, verrugas genitales que les dicen también por ahí, ¿no? Entonces sí puede tener algún beneficio. A lo mejor la limitante es que si tú lo quieres hacer por la vía institucional, pues vas a encontrar estos obstáculos, ¿no? De que no, esto está indicado solo para este grupo de edad, entonces pues ya no te lo podemos dar. Se lo podrías ofrecer, pero por forma particular, por ejemplo, y evidentemente, bueno, esto también tiene un costo, ¿no? En forma particular, sí son vacunas que desgraciadamente no son tan efectivas, tan baratas, perdón, aunque si lo vemos desde el punto de vista costo-efectividad, pues yo creo que sí
sí vale la pena ofrecer este tipo de tratamiento. Yo, doctor, Ujú. había leído que en el linfogranuloma venéreo se recomendaba drenar los nódulos linfáticos porque disminuía los síntomas y prevenía la Así es. formación de úlceras. Entonces se Ujú. recomienda incluirlo con los fármacos. Sí, tú, por ejemplo, lo detectas, lo diagnosticas y le inicias tratamiento, pero sí, tu atención tiene que estar centrada en esto, ¿no? ¿Cómo está ese conglomerado ganglionar? Si tú lo estás tocando, que ya está fluctuante, que ya tiene evidencia de una colección, y sabes que la posibilidad de que esto drene es muy alto, pues sí, una opción es esa, ¿no? Ahora, esto, en la medida de lo posible, no lo hagan ustedes en medicina de primer contacto, en el consultorio, ¿no? Lo ideal es que lo pudieras referir a un segundo nivel, ya sea con el urólogo, el cirujano general, que de pronto lo valore. A lo mejor si le pueden hacer un ultrasonido para delimitar la colección con más exactitud, el tamaño, si tiene por ahí como conejeras o otros sitios a los que se esté yendo, y entonces poder hacer la punción o la incisión de tal forma que pues deje una cicatriz lo menos evidente posible. Y por ejemplo, por ahí dicen, ¿no?, que si tú haces la incisión hacia abajo, la posibilidad de que haga la fístula es muy alta, que más bien la incisión la tendrías que hacer hacia arriba. Bueno, ya son cuestiones más de tipo técnico, y que sí, a veces lo ideal, si tienes la posibilidad, es que lo haga un especialista en eso, ¿no? Si no, tú sí lo podrías en un momento dado considerar, pero son cosas que también tienes que platicar mucho con el paciente, ¿no? De decirle, bueno, el tratamiento es esto, lo va a tomar, pero ¿sabe qué? Aquí hay riesgo de esta situación, porque desgraciadamente, ahora que estén en su servicio social lo van a ver, hay pacientes de todo, ¿eh? Hay pacientes que tú les explicas algo y de lo que les dices, pues nada más te creyeron la mitad y de esa mitad nada más entendieron la mitad, y al final hacen y deciden cosas así como un poco extrañas, ¿no? Entonces, sí tiene que haber mucha comunicación con los pacientes. Gracias. Doctor, yo una pregunta. En caso del VPH, en, en los hombres que hayan tenido la infección y que tengan como muchas recurrencias en cuanto a los condilomas, ¿el aplicarse la vacuna puede reducir las recurrencias? Pudiera, fíjate, esto hasta donde tengo conocimiento, no hay así como una, algo o literatura o evidencia que te diga que sí, pero yo recuerdo, sí, aunque son esto que yo leí, si mal no recuerdo, eran como casi reportes de casos en los que decían que sí, en pacientes que era difícil por la recurrencia, y tú les dentro del esquema les manejabas la vacunación, sí, que sí de pronto veías, tal vez no es que ya se resolviera el problema y dejara de haber recurrencia, pero sí con mucho menos frecuencia, con más intervalo de tiempo, y además con lesiones menos grandes y menos evidentes, ¿no? Entonces, en un momento dado, sí valdría la pena hacerlo. Tal vez en ese tipo de pacientes también como que pensar en otras cosas, ¿no? Si no hay por ahí algún problema de inmunosupresión, si la persona no es diabético a lo mejor y no lo sabe, o que esté teniendo otro tipo de problemas, o hacer por ahí una serología de VIH, también esto a veces puede hacer que encontremos cosas que están incidiendo finalmente en esta presentación clínica, ¿no? Pero sí, eso es una cuestión también interesante, ¿no? Esto es opinión personal, les repito, hasta donde yo sé no hay literatura que lo apoye así como tal, pero sí, yo creo que esto sí podría tener beneficio clínico en este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Por nada. Lo VPH, a veces toda esta disponibilidad de pruebas que se pueden hacer, siempre tienen que hacerlas con el contexto clínico. Llega a haber casos de pacientes que se hacen pruebas por la razón que sea, porque las ofrecieron como parte de un paquete en sus sistemas de salud particulares que contrataron, por ejemplo, o porque un médico se los indicó, porque a una pareja anterior resulta que le habían encontrado esto. Y yo he sabido de casos así, ¿no? De personas que de repente llegan, dicen, es que yo aquí tengo un reporte que dice que VPH positivo, y cuando se interrogan y se ven, bueno,
pues ni hay, así como muchas conductas de riesgo, no hay lesiones clínicas evidentes. Entonces, ¿ahí qué haces, no? O sea, ¿qué le vas a tratar si no tiene una lesión evidente que tratar? Entonces, aquí tiene que haber mucha educación hacia el paciente, ¿no? Mucha información. Sabes que esto puede ser así, puede ser que ahorita no haya nada, pero puede teniendo recurrencia, hay que estarte vigilando. Si hay alguna lesión, pues sí se tiene que tratar, considerar eso, si ya está con una pareja estable, bueno, si la pareja se ha hecho estudios, considerar estas cuestiones, por ejemplo, de vacuna, aunque te repito, no hay ahorita mucha evidencia en la literatura que lo apoye, y la vigilancia, el estar observando a estos pacientes, ¿no? Antes de que le vayas a indicar, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues te vas a poner imiquimod en las noches cada tercer día hasta que se te caiga toda la piel del pene, como una serpiente que cambia de piel, ¿no? O sea, no, esto no tiene que ser así, tiene que ser algo más, dirigido y en el contexto clínico del paciente. ¿Algo más, doctores? ¿Alguna duda, pregunta?